Bienvenido a un nuevo video de clase. En esta clase hablaremos sobre el derecho de obligación, abarcaremos sus requisitos, fuentes, clasificación. Como extra te explicaremos la representación. Todo esto será en base a lo aprendido con la profesora Lilia Regal, así que vamos a verlo. Lo primero que debemos saber es que el derecho de obligación es una relación jurídica entre un sujeto activo, conocido como acreedor, que se encarga de exigir el cumplimiento de una obligación, y un sujeto pasivo, que es el deudor. Este se encarga de cumplir la prestación. Esta prestación entre acreedor y deudor puede consistir en dar, hacer o no hacer. Pero veamos un ejemplo. Mario trabaja en una empresa de limpieza. Este es contratado por Sofía para que limpie determinadas oficinas. ¿Cuál crees que sea el acreedor y el deudor? Exacto. Mario es deudor, ya que debe cumplir con el trabajo, y Sofía, la acreedora, ya que exige el cumplimiento. Para la existencia de una obligación, se deben cumplir los siguientes elementos. 1. Sujetos. Como ya mencioné, debe existir por lo menos un acreedor y un deudor, pero a su vez, estos deben tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio, a la vez que deben existir y debe ser determinado o al menos poder ser determinable. 2. El vínculo jurídico. Este no es más que la concordancia de voluntades entre los sujetos. El tercer elemento es la prestación. No hay que romperse la cabeza pensando en esto. Siempre va a consistir en dar, hacer o no hacer. Lo importante es que esta prestación debe ser real o posible, o al menos debe tener la posibilidad de existir, a la vez que tiene que ser determinada, y lo más importante es que debe perseguir un fin lícito. En este punto ya comprendemos lo básico de una obligación, así que pasemos a ver la clasificación que puede tener la obligación en base a sus sujetos. Si en la obligación existen dos o más acreedores o dos o más deudores, pasamos de tener una obligación simple a una obligación mancomunada o solidaria. Cuando se habla de obligación mancomunada, se debe entender que se divide el cumplimiento de la obligación, es decir, las cuotas de pago o cobros que se dan a prorrata. Por ejemplo, si los acreedores son mancomunados, cada acreedor debe cobrarle su cuota al deudor. Si los deudores son solidarios, cada deudor le paga su parte al acreedor. Cuando se habla de obligación solidaria, se refiere que aunque existan varios deudores o acreedores, con pagarle o cobrarle la totalidad a uno de estos se considera cumplida la obligación. Por ejemplo, si los acreedores son solidarios, el deudor puede pagarle a uno solo de los acreedores la totalidad y se considera saldada la deuda. Si los deudores son solidarios, el acreedor puede exigir el cumplimiento de la deuda a uno de los deudores y éste debe pagarla en su totalidad. Sé que te estarás preguntando, si en la obligación solidaria solo uno de los acreedores cobra o solo uno de los deudores paga, ¿qué pasa con los demás? Pues la respuesta es simple, se extingue la obligación solidaria, pero se crea una nueva obligación conocida como parcial. Por este ya sería tema de otro video. Si quieres saber más sobre esta obligación, no olvides dejarlo en los comentarios. Ya conocemos los requisitos y clasificación, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde surge la obligación? Sobra decir que toda obligación legal surge de la ley. Lo importante aquí son sus modalidades. Existe obligación legal entre cónyuges, padres e hijos, pupilos y tutores, e inclusive entre vecinos. También pueden surgir obligaciones de los contratos, cuasi contratos, actos, omisiones e ilícitos de culpa o negligencia. Esto se fundamenta en el artículo 974 del Código Civil. Algo importante de todos estos tipos de obligación es que poseen características muy específicas. Estas las podemos encontrar en el artículo 975 del Código Civil, pero vayamos a ver qué dice. 1. La obligación no se puede presumir. Cualquiera que alegue la existencia de una obligación debe probarla, salvo que la obligación haya surgido de una ley. 2. La obligación debe ser expresa y determinada. 3. La obligación se rige por lo establecido en el título cuarto del Código Civil e, inclusive, si otra rama del derecho crea obligaciones, debe regirse según lo establecido en este libro. Una de las figuras más importantes en el derecho civil es la representación. Esta consiste en que una persona produzca efectos jurídicos en nombre de otra. Es importante que señale que la representación no se encuentra establecida formalmente en el Código Civil tipo la representación es, sino que se encuentra descrita a través de diversos artículos. Veamos algunos de estos. El artículo 110
establece que una persona puede contratar a otra cuando le autorice o cuando la ley permita la representación. El artículo 1114 establece que la nulidad la puede pedir la persona que estableció la ley o su representante. El artículo 73 establece quiénes son los representantes. El artículo 280 establece que el tutor es el representante del pupilo. El artículo 1416 dispone que el mandatario que obra en representación no es personalmente responsable ante las personas con quien contrata. Y así hay más artículos que hablan sobre representación. Si se lee el artículo 110 con más precaución, vamos a ver que existen dos tipos de representación. La primera representación consiste en la legal. Esta es cuando la misma ley instruye al representado, como sería en el caso del tutor y el pupilo. Y la segunda sería la representación voluntaria, que es cuando el representado da la potestad de que se le represente, como ocurre en el mandato. Antes de continuar, debo señalar que el Código Civil reconoce y establece que todos los actos cometidos en virtud de una representación recaen únicamente en el representado. Ahora te daré una forma más fácil de reconocer el tipo de representación que se da. La representación sin mandato es aquella que se da por orden de la ley y se le reconoce como sin mandato porque no hay un mandato expreso del representado, sino que la ley lo autoriza, como es el caso de los padres e hijos. En cambio, cuando se habla de representación con mandato, es cuando la persona expresamente autoriza a otra para que le represente. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero te haya gustado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.